Bien, seguimos en Redes y Poder con el general Juan González Sandoval, que es una de las personas que ha tenido un rol protagónico en la investigación y la captura de Lori Berenson. General González Sandoval, pero estaba hablando de estas fachadas, ¿no es cierto? Hoy día el terrorismo tiene una serie de organizaciones que buscan validar su presencia, estar en el ambiente con fachadas pseudo-legales. ¿Cómo aprecia usted la presencia de los grupos terroristas en el Perú en la actualidad? ¿O han muerto o han desaparecido? ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Usted es hombre de acción, pero también de inteligencia, o quizá más de inteligencia también, porque usted ha estado a cargo de investigaciones que han sido exitosas. Pero entonces le pregunto, ¿podemos estar nosotros confiados o seguros como ciudadanos de que el terrorismo está siendo vigilado y se tiene identificado dónde quedan todavía, en las ciudades me refiero, no en la zona del Braem, células terroristas? Bueno, importante tu pregunta, mi querido Alfonso. Fíjate que lamentablemente no tenemos una inteligencia estratégica, inclusive ni para hacer lo que se llama la inteligencia predictiva, ni para las tomas de decisiones del Estado, de los gobernantes. Entonces, este tema de la inteligencia para conocer qué está haciendo Sendero Luminoso, qué está haciendo el MRTA, lamentablemente no hay ni un seguimiento a todos los que están saliendo ya liberados después de cumplir su condena. Decía inclusive, mire, esta es una edición de un terrorista que se hace llamar por el seudónimo de Camilo Reyes. Este es el que le está reemplazando a Polay. Este es un documento, un libro que lo ha publicado de forma clandestina. La pregunta que nos hacemos, ¿conocerá la inteligencia nacional qué se está haciendo? Aquí inclusive detallan todo el accionar y todo el trabajo que están haciendo. Inclusive también se está difundiendo la presentación de un libro de este terrorista también muy conocido que fue liberado. ¿Peter Cárdenas? No, estamos hablando de Galvez Olachea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Estamos aquí, todo esto está en la red del MRTA, que bueno, pues hay que ingresar vía una clave importante, ¿no? Aquí está Peter Cárdenas después que salió, donde está un poco renuente, le están llamando y le está más interesado, por ejemplo, en su familia, en sus hijos, pero también le están reclamando, ¿y dónde está la gran cantidad de plata? Yo recién, por ejemplo, me enteré, una semana antes que fuera capturado, le habían entregado más de $1 millón, y a él se le ha incautado solamente $237.500 con el que quiso sobornarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado frente a delincuentes que lamentablemente no solamente hablamos de la toma del poder, sino también de delincuentes comunes, diría yo. Porque el que mata, el que roba y te quiere corromper, lamentablemente de eso estamos vestidos en este momento, ¿no? Y entonces, estamos viendo inclusive que luego de la salida, bueno, sus amigos que están ya en la calle, los MRTistas que están en la calle, inclusive hicieron una apoyada. Lamentablemente acá en este comunicado o en este volante dicen que una de las instalaciones de la Universidad de la UNI, donde fue la apoyada para recoger fondos para entregarle a Peter Cárdenas, y que fueron fondos, no tantos fondos, porque para los millones que él ha manejado, producto, no nos olvidemos, producto de los secuestros a los prominentes empresarios, y no olvidemos que Peter Cárdenas era el autor de las cárceles del pueblo, a donde fueron prominentes empresarios. Allí tenemos el último que liberamos, Iraoka, por ejemplo, que estuvo como 7 meses, y para su liberación nos pedían $3 millones. Entonces, mire de qué gente estamos hablando. Una cárcel del pueblo que tenía 1,70 m de largo por 45 de ancho. Entonces, podemos nosotros seguir comentando toda esta realidad, y recogemos que ellos están trabajando, inclusive Galvez Olachea quiere ir en uno de estos grupos que lo puedan invitar, dice, de izquierda al Congreso de la República.
y están metidos a nivel de fachada en diferentes organizaciones. Y no nos olvidemos, Sendero tiene caminando como Badet, pero no lo inscribieron. Ahora están también deseosos de ingresar o que algunos de sus altos representantes también vayan al Congreso. Pero sin embargo nos preguntamos, hablamos del BRAE, siempre nos hablan del BRAE, pero nos estamos olvidando una de las grandes amenazas que está pasando en este momento en el país. ¿Qué cosa estamos viendo? Estamos viendo un tema como la primera amenaza que lo define, inclusive en este libro hay 5 amenazas que defino hace 4 años atrás. Estamos hablando de las amenazas, por ejemplo, el narcotráfico. Estamos ya frente a casi a un narcoestado. Somos los primeros productores de hoja de coca. Estuve en el BRAE en septiembre, he caminado toda esa zona y me di con la sorpresa de que diariamente salen 9, 10 vuelos. ¿Y a dónde están saliendo? ¿Y nadie los ve? Y nadie los ve. Son invisibles. Y están saliendo a los aeropuertos de Bolivia, están saliendo a México y de ahí se distribuye a Europa, a los Estados Unidos. Entonces yo no creo, digamos, que eso sea difícil de detectar. Yo no sé si la Policía Criminal Internacional está trabajando y no está trabajando como trabajaba hace algunos años la Interpol. Entonces, estamos frente entonces a un problema de estas organizaciones de fachada, llámese Sendero Luminoso, llámese el MRTA, están trabajando políticamente. ¿Por qué decimos políticamente? Porque ellos están dando mayor prioridad a ese trabajo vía diferentes organizaciones de fachada. Están ingresando a las universidades, están ingresando a los sindicatos y todo lo que nosotros conocemos, sino que nos olvidamos. Antes de las elecciones, cuando ingresó el presidente Humala, que teníamos los frentes de defensa que tomaban hasta carreteras. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron los que apoyaron al señor Humala? Fueron también los que en ese momento decían, esta es nuestra oportunidad. Eso es la otra verdad. Y cuando ingresó Humala, se infiltró en todo el aparato de Estado también mucha gente, los hijos de estos terroristas que estudiaron en Cuba, en diferentes países, ahora son matemáticos, son médicos, tenemos de todo. La pregunta que nos hacemos es... ¿Cómo arreglar este problema? Así es, si estamos viendo que nadie se arrepintió, no se arrepintió Peter, no se arrepintió ningún mando importante, o la cúpula, o miembros de la cúpula, llame Sendero, el MRTA, tienen doctrina, allí está la doctrina vigente. Tienen un aparato político-militar, tienen una estrategia. Si han destruido al país, para ellos en este momento, que las condiciones se dan nuevamente, corrupciones, narcotráfico, corrupción, el caldo de cultivo está presente. ¿Y qué hacen los gobernantes? Nos preguntamos. Cuando vamos a escuchar un CAD, donde inclusive no hay una propuesta racional ni siquiera para combatir la seguridad ciudadana. Quería llegar a eso, general, para ir terminando, y es lo siguiente, ¿no? Este gobierno, tengo la impresión que hay poco que se pueda hacer de lo que ya se ha hecho o se ha dejado de hacer, ¿no? Yo creo que esto ya terminó, por más que haya voluntad de algunas personas todavía de querer empujar el carro, y ya no tiene el presidente ánimo para nada, solamente para defender a su esposa realmente, o para querer intervenir de repente, criticando a uno u otro grupo político en esta campaña electoral. Pero la pregunta es, esto que usted está señalando, ¿usted lo ve como perspectiva en algún grupo político? ¿Algún grupo político de los que está en la foto hoy día? Hay 5 ahí arriba. ¿Está tomando conciencia de cosas como esta que se pueden resolver con inteligencia? ¿Usted tiene en su camino, en su haber, planes de gobierno de inteligencia? ¿Ha visto algo de eso? Bueno, lo que hemos observado en la exposición ha sido, bueno, planteamientos, discursos, pero no hemos escuchado el cómo, lo que se llama la estrategia. Claro, no hay eso. No hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De allí la importancia que entiendo como esto ha sido como lanzando los primeros discursos. También debe esto llamarnos la atención a reflexión de las diferentes agrupaciones políticas, que necesariamente se tiene que trabajar. Imagínense este caso, por ejemplo, del gobernante que dice, se han dado medidas, se han levantado las garantías en el Callao. Y en la mañana viene el noticiero que están corriendo policías como si con eso, digamos, vamos a capturar al delincuente. Me hace parecer cuando se inició la lucha antisubversiva, salieron las fuerzas del orden en Ayacucho
como si se va a combatir o vamos a una guerra convencional. Y nos olvidamos que esto era una guerra no convencional, el delincuente camuflado, el delincuente con inteligencia, Otra el delincuente. Muy bien, entonces mire, estos son los temas que lamentablemente no se ha definido, ¿ya? El objetivo está, el problema está planteado, es público, pero viene la otra parte. El objetivo puede ser 1, las políticas pueden ser 5, pero la estrategia puede ser 10. Entonces, cuando a usted le hablan de seguridad ciudadana, bueno, pues inclusive escuchamos a muchos opinólogos y queremos, digamos, ser más bien objetivos en esto. La inseguridad hay que definirlo como un problema multicausal. Respuesta, cómo resolver estos temas con respuestas multisectoriales, y justamente en este libro, cuando se nos plantea hacer una tesis, ¿qué hacer para evitar el resurgimiento del terrorismo? Entonces planteamos que el proceso de pacificación, como su nombre dice, proceso de pacificación, estaba planteado como políticas de Estado. Pero sin embargo, a partir del año 2001, abandonamos esa que esto era un tema estructural en el campo político, económico y social. Y necesariamente existían las bases para una continuación como políticas de Estado. ¿Qué tenemos en este momento? Una policía destruida, una policía alcanzado que, muy bien, que está, digamos, también ya alcanzado por la corrupción. Sí, entonces, una policía, escuché el discurso de nuestro señor ministro, que nos están hablando solamente de compra de patrulleros, compra de armas, compra de esto. No nos hablaron, por ejemplo, nada respecto al hospital, que ya también colapsó. No nos hablan respecto a los decretos legislativos 1132 y 1133, que están haciendo realmente una discriminación respecto a los sueldos y pensiones de los militares y los policías. Y estos son temas puntuales. Bueno, cómo este gobierno está dejando a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. De una manera diezmada, en realidad. Así es, mi querido Alfonso. General, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que el tema da para mucho más, así que lo quiero invitar en una nueva oportunidad para que podamos seguir hablando de esto, porque yo creo que es indispensable que los ciudadanos tomen conciencia de cuál es el nivel en que se encuentra la Policía Nacional del Perú y el problema que tenemos delante. Es un problema, como usted ha dicho muy bien, multicausal. Le agradezco mucho por su tiempo y su presencia. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en el programa.